Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Quien les habla es el pastor Franklin Ramírez, saludándoles aquí desde Los Ángeles, California, y siendo director del Ministerios Poder de Dios acá, con toda disposición de servirles. Estamos hablando de la importancia del carácter en el liderazgo, donde hemos ido estableciendo en estas enseñanzas que el mundo está adoleciendo de líderes con carácter, y quienes nos están liderando en el mundo, incluso en muchos de los sectores del cuerpo de Cristo, es gente que tiene habilidad, tiene posición, pero le falta carácter. Y hemos hablado de que el carácter es habilidades, tiene que ver con principios, tiene que ver con valores, con el carácter de Dios en nosotros, que nos permite poder ser gente que podamos generar un liderazgo efectivo, que permanezca a través del tiempo y que realmente no avergüence a otros y que vaya más allá de solamente palabras. Una persona, un ejecutivo empresarial, dijo en una ocasión: el desarrollo del liderazgo es autodesarrollo, refiriéndose a que el mayor, diríamos, causante del desarrollo del carácter tuyo eres tú mismo, porque muchas veces estamos solamente pensando que son otros, y otros ayudan, inclusive el Espíritu Santo, Dios mismo nos ayuda, familiares, las circunstancias de la vida, como hemos enseñado, forman nuestro carácter, pero en algún sentido el asunto tiene que ver con un desarrollo personal, donde usted y yo nos propongamos ser gente que desarrollemos al paso del tiempo ese carácter que es de acuerdo a lo que es el plan del Señor. Un liderazgo genuino es un liderazgo que no puede separar la esencia del líder como tal, también como él como persona. Es decir, no podemos separar la posición de lo que es el carácter, no podemos separar la persona como tal del carácter que tenemos. Y muchas veces a nivel, como repito, de las corrientes del mundo, lamentablemente eso se ha separado, y ahora cualquiera, aun cuando tenga deficiencias y fisuras en su carácter, llega a estar dentro de todo lo que es el contorno. Luego también quiero referirme a un aspecto importante. Hay una conexión vital entre el propósito y el carácter. Solo cuando un líder descubre aquello para lo cual nació, estoy hablando de propósito, de modo que él entiende, por lo tanto, que sus talentos intrínsecos determinan su liderazgo personal, puede desarrollar entonces, por lo tanto, eficazmente los valores y principios y ética que lo van a conducir a tener el carácter que esa persona necesita para desarrollar aquel propósito. Cuando tú conoces el propósito, entonces enfocas tu habilidad, tu potencial y tu carácter para lograr llegar a cumplir ese propósito que en alguna medida se tiene. ¿Cómo se puede formar un líder? Hay una definición de liderazgo que quisiera dejar en tu corazón, y es: liderazgo es la capacidad de influenciar a otros mediante la inspiración motivadora, pero esa inspiración tiene que estar con una pasión interna, tiene que estar generada por una visión y también por convicciones que se tienen, pero sobre todo esa influencia es la capacidad que te genera el que tú hayas podido en alguna medida estar ligando
a todo aquello que haces al propósito que ya has encontrado en el Señor. Entonces, para entender un poquito más esto del proceso del cual un individuo se convierte en un verdadero líder, capacitándole para establecer un fuerte fundamento para su carácter, vamos a ir estableciendo algunas cosas así como quien dice en el orden. Primero, entonces tienes que conocer el propósito. El propósito es lo que te da razón de existir, tiene que ver con tu meta existencial de por qué estás en este mundo, para qué Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Es doloroso pensar en cuánta gente ha fallecido y lamentablemente se ha ido pues sin haber incluso determinado cuál era el propósito. El propósito es lo que va a moverte a muchas cosas. Luego de que ya tú tienes afirmado el propósito de Dios en ti, porque recuerda, ese propósito de Dios, no estamos hablando de propósitos humanos, como puede ser matrimonio, como puede ser una casa, un carro, inclusive un ministerio. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de un propósito que nace en Dios, que las otras cosas vienen a someterse bajo ese propósito que en alguna medida tenemos en el Señor. Cuando entonces el propósito viene, entonces se generan las convicciones. Aquel propósito se convierte en una convicción, y aquella convicción diríamos se ramifica en diferentes aspectos, donde entonces todo lo que es tus principios, tus valores, todo aquello que van a ser las convicciones, aquello que es el fundamento de tu actitud, de tu pensamiento, aquello que mueve tu voluntad, todo aquello va ligado a ese propósito. Cuando entonces tienes propósito y tienes convicciones profundas en tu vida, es cuando entonces Dios te da una visión que concierne, digamos, a un determinado lugar, a una determinada ciudad, una visión que tiene que ver con respecto a un determinado grupo de personas en una localidad, una visión que tiene que ver con recursos que necesitas para poder desarrollarla. Pero todo eso nace de acuerdo al propósito que en alguna medida tú estás teniendo en Dios y las convicciones que tienes. Ya cuando tú tienes convicciones, entonces esas convicciones te generan a ti esa visión, y cuando tú tienes visión, cuando tú sabes para dónde vas, es cuando entonces se enciende en tu corazón una pasión por lograr aquello. Entonces, si primero descubrimos el propósito, luego como resultado de ese descubrimiento desarrollamos una convicción sobre todo lo que debería estar haciendo usted en su vida, al igual que las convicciones, las creencias fundamentales acerca de cómo usted debe de vivir, esas convicciones entonces le van a impulsar a tener una conceptualización correcta de la visión. Tendrás claridad en la visión, sabrás hacia dónde Dios te quiere llevar, y entonces esa visión te va a generar una pasión ineludible por desempeñar el cumplimiento de ese propósito. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de aquello que no te deja dormir, que hace que tú determines hacer aquello que Dios puso en tu corazón, a pesar de que hayan distracciones, a pesar de que hayan cosas en esta tierra que te agraden, que te gusten, tú desechas todo aquello, como decía el apóstol Pablo, lo consideras basura por causa de aquello que tú realmente quieres hacer en Dios. Luego, cuando ya tú tienes esa pasión allí sirviéndote, entonces esa pasión te va a inspirar a que otros inclusive se unan a la visión que tú tienes. Y esto es relevante, amado. Cuando tú eres apasionado, habrá gente que eso le llamará la atención y vendrá y te dirá: yo quiero estar contigo en aquello que estás haciendo, yo te quiero apoyar. Y es cuando vienen recursos, es cuando viene gente que pone sus talentos, sus dones al servicio de aquel propósito, porque vieron en ti que había visión, que habían convicciones, que en ti había una pasión que te quemaba por dentro, y eso les atrajo, eso les motivó a ellos para que puedan entonces servir al Señor en
en aquello. Cuando realmente nosotros estamos inspirando a otros y estos entonces son guiados para emprender una acción y luego entonces quieren ayudarte y te van a decir qué tengo que hacer yo, a dónde tengo que ir, qué tengo que poner, a qué horas vengo. ¿Por qué? Porque todo eso va a traer una involucramiento, una inspiración, al punto que entonces aquellos que en alguna medida son seguidores vendrán a seguir a un líder visionario, un líder que está con propósito, con convicciones y que también tiene pasión por aquello y que tiene un carácter que está siendo formado para ser el líder que Dios necesita. La evidencia de esta influencia positiva que tú tengas sobre otros es la manifestación de liderazgo. Ya ahí no solamente eres tú el que estás allí diciendo hagas esto, haga lo otro, sino que la influencia de tu liderazgo, de tu modelaje, irá inyectando en ellos la inspiración necesaria para que tú entonces vayas en procura de ir más allá. Así que definitivamente cuando ya tú has influenciado gente, entonces definitivamente allí es cuando estás ejerciendo liderazgo, aunque no tuvieses posición. Pero cuando ya tú estás liderando en ese nivel, entonces la vida tuya comienza a influenciar o a inspirar a otras personas. Entonces quiero retomar una de las cosas que dije al principio. La motivación tuya debe ser el propósito. Interiormente tú tienes que vivir motivado. El propósito debe ser lo que te motive. El verdadero propósito interiormente será el que entonces te lleve a ti a ejercitar tu talento de acuerdo a la voluntad de Dios y te dé la fuerza de voluntad para permitir que el carácter de Dios se establezca en ti. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de esto. No es solamente liderazgo, no es solamente querer hacer algo, es que definitivamente se requiere carácter para lograr aquello. Cuando realmente alguien está caminando en este ejercicio, entonces otras diferentes personas se van a acercar y entonces le van a ayudar para que aquel plan del Señor pueda realmente desarrollarse. Es importante también comprender que cada uno de esos aspectos no se desarrollan de la noche a la mañana. No es que tú de la noche a la mañana ya tienes un liderazgo influyente, sino que eres una persona que va a ir procesada, que va a ir creciendo, que va a ir el Señor a través de la obra de su Espíritu quitando cosas, impurezas, y hará preparándote para que tú seas aquel líder que Él necesita. Muchas veces menospreciamos gente, y sobre todo gente ya mayor que tiene años en servir a Dios, y uno siempre tendría que tener esta observación, preguntarse lo siguiente: ¿cuánto realmente le habrá costado a ese hombre, a esa mujer estar en ese púlpito durante tantos años? Cuando tú realmente analizas esto, te darás cuenta que esa persona está allí porque Dios le ayudó a él a desarrollar el carácter para estar allí, y eso debe generar en ti respeto, debe generar en ti un deseo de imitar lo que esa persona ha hecho. Cuando realmente nosotros hemos llegado a ese nivel de liderazgo que estoy mencionando, entonces nosotros podemos influenciar la mentalidad de las personas, podemos influenciar su proceder, podemos inclusive generar una actitud de cambio de principios y valores, podemos influenciar sobre ellos por el deseo de que entonces sus talentos, sus recursos los pongan a los pies de la obra del Señor. Todo esto producto de que realmente nosotros estamos influenciando no solamente de palabras, sino de hechos. Cuando alguien en verdad es inspirado a dar, a sacar tiempo, a sacrificar, a poner su talento, a poner horas de trabajo para determinada causa, y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, es que hubo un líder que entendió propósito, un líder que tuvo convicciones, un líder que realmente caminó con convicción, un líder que tenía pasión, un líder que entonces inspiró, y ese líder desarrolló un liderazgo, y en ese liderazgo que desarrolló, entonces influenció a esas personas para que hicieran aquello. Esto, en resumidas cuentas, es lo que en esta hora quisiera dejar en tu corazón. Así que oremos.
Es importante que oremos por esto. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a todos los que hoy han escuchado esta clase, Señor, este tiempo de compartir. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a todos a poder ser ese tipo de líderes, Dios, que realmente pueda influenciar, inspirar a otros a hacer cambios, a renovar cosas, a dejar cosas de esta tierra, de este mundo, a cambiar inclusive cosas que tenían como prioridad y ponerlas en otro lugar y permitir que tu reino sea realmente el único que los dirija a ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, o bien también lo puedes hacer visitando ministeriospoderdedios.com. Recuerda, realmente necesitamos de ti, tus comentarios, tu ánimo. Que Dios te bendiga. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.